Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. El pueblo no se rinde. Pablo, 2233. Ahora no vayan a escandalizarse. Smack, fucking smack. Smack, fucking smack. Smack, fucking smack. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Si pedimos agua, nos mandan SMART. Pedimos educación, nos mandan SMART. Pedimos salud, nos mandan SMART. Exijo mis derechos y nos quieren matar. Mayo 19 del 2017. Buenaventura protestando por un SOS. Cuarto día, pacífico y cultural, hasta que por obra de magia apareció el SMART. Policías disfrazados de Robocop, escuadrón móvil para la opresión, lanzando gases lacrimógenos contra la población. De derechos humanos, máquinas de violación. Todo transcurría en completa calma y fuimos sorprendidos por la motorizada en el puente del Piñal. Nos acorralaban y en la Delfina tiraban granadas. No entendíamos lo que pasaba. Mesa de diálogo, ahí lo cancelaban. No había solución, nos desafiaban, intencionalmente nos provocaban. Necesitaban un motivo para retomar control, y esa fue la orden que en Bogotá se dio. Infiltren la gente en la manifestación y pongan la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes que en este momento se conectan con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Colectivo de Maestro Leonardo Posada saluda a la audiencia que en este momento se conecta y felicita al magisterio bogotano por la beligerante y decisiva sexta Asamblea Pedagógica Distrital adelantada durante los días 2 y 3 de octubre en la ADESUR, la cual busca promover escenarios de intercambio pedagógico que permitan avanzar hacia la formación de sujetos críticos, transformadores de su realidad y capaces de identificar las condiciones subjetivas para avanzar en el camino de lucha hacia la derrota del modelo económico imperante, que propende por la destrucción del medio ambiente, por la segregación, la miseria y la concentración del capital. Allí las conclusiones abordaron temas como la educación rural, el proyecto educativo emancipador para Bogotá, la jornada única, la escuela como territorio de paz, entre otros, que pretenden un análisis desde la educación como derecho y no como pretende el establecimiento en función de la mercantilización de la educación y la mera prestación de un servicio que ni siquiera inversión merece. De otra parte, hacemos un llamado a la indignación nacional contra la naturalización de la muerte y la agudización del conflicto como política y prioridad de Estado. El magisterio del país no debe permitir el ejercicio de normalización de la represión en manos del escuadrón de la muerte. La masacre sistemática de la oposición, la desigualdad, la injusticia social y, sobre todo, el fortalecimiento de un modelo económico que propende por la explotación y la concentración del capital. Por ello hacemos un llamado a la conciencia y a la reflexión frente a la importancia del poder político local que nos permitirá avanzar en la garantía de los derechos del pueblo colombiano. Este 27 de octubre a votar con conciencia de clase. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Tiene que andar mencionando a otro, que este no vino, que este sí vino. Eso significa que usted no está marchando ni protestando de corazón. Usted está marchando para que lo vean. Por eso, a todas mis hermanas y hermanos, los invito a que nos unamos. El pueblo no se rinde, carajo. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. De no creer. Cada vez que suceden acontecimientos como el de la fuga de Aida Merlano, conocida excongresista de la Costa vinculada a procesos por fraude electoral y compra de votos, pone a Colombia y a sus aparatos legislativo y ejecutivo como el hazmerreír ante el mundo entero. Los medios de comunicación y sus espacios informativos quieren presentar esta fuga como una acción cinematográfica, casi de tipo heroico de telenovela,
un hecho anecdótico presentado como se presentan las noticias de farándula. Ya en la literatura y en los ensayos de grandes escritores como Gabo o Eduardo Galeano, habían planteado la clase de sociedad construida en el poder que raya en lo real maravilloso o el mundo patas arriba, donde la fantasía y lo absurdo se confunden con una cruda realidad en la que vivimos. Para los medios, una cosa es la fuga de Santrich, enmarcada con un escandaloso suceso y donde todos se rasgaban las vestiduras atacando al proceso de paz. Y otra es la fuga de la corrupta Merlano, que estos perversos medios tratan de suavizar con la nota anecdótica, el chiste barato, y donde Aída Merlano es presentada como una dura, fiel representante de esos héroes cultivados por las telenovelas de la mafia durante tantos años. En medio de este caos social de las noticias, que hunden aún más a la nación colombiana en la crisis política, social y económica, también existen algunos espacios de esperanza, como es el desarrollo de la Sexta Asamblea Pedagógica Distrital, organizada por el CEID de la Asociación Distrital de Educadores, un evento de gran importancia para el magisterio y la sociedad colombiana, que fue instalada por el presidente de la ADE, William Agudelo, y la directora del CEID ADE, Ismari Bernate. El evento inició con muy interesantes ponencias de Pablo Guadarrama sobre los reduccionismos epistemológicos que aquejan nuestra sociedad y la pone en crisis, y sobre la necesidad de superar esos reduccionismos para hacer de la epistemología un elemento que permita a las nuevas generaciones su desarrollo. Para Gabriel García Márquez, recordaba Guadarrama, la cultura se concibe como el aprovechamiento social de la inteligencia humana en beneficio de la comunidad. Igualmente importante, la ponencia de la compañera indígena Elizabeth Troches de la comunidad Misak, que nuevamente expresa la propuesta de las epistemologías desde la cosmovisión de las comunidades ancestrales sobre la propuesta de una educación propia, que se enmarca en vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada saludan el espacio académico de la Asamblea Pedagógica e invitan a que consulten el material de video en el canal YouTube de ADE Bogotá. Igualmente continuamos en la búsqueda de la unidad para detener el monstruo de la reelección en Bogotá. Presentamos nuestra lista cerrada de Colombia Humana, UP y MAIS para el Consejo de Bogotá y también para apoyar nuestros candidatos a las JAL en todas las localidades de la ciudad. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y en la sección del compañero William Agudelo con su informe distrital, en el día de hoy presentamos al compañero Adolfo Ballesteros haciendo un análisis sobre las implicaciones lesivas en el tema ambiental que presenta el Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa. Bienvenido, compañero Adolfo. El Plan de Ordenamiento Territorial que presenta Enrique Peñalosa tiene varios elementos que son contraproducentes para la ciudadanía. Entre ellos está que no tiene en cuenta las determinantes ambientales que por ley le correspondería proteger, sino que por el contrario, la estructura ecológica principal, que es lo que el profesor Van der Hamen descubrió como eje también de mantener un muy buen vivir y una armoniosa concurrencia con la naturaleza, a pesar de ser un ambiente urbano, nos habla de que se debería tener en cuenta la estructura ecológica principal, que son los cerros, los ríos, el río Bogotá, las cuencas, lo que tiene que ver con el arbolado, inclusive de la malla vial, con los parques, los bosques urbanos. Entonces, todo eso entra a tener un uso público para poder ser intervenido. Ya carece su uso de conservación y de protección, con todo lo que requiere de cargas genéticas, ambientales, paisajísticas para una ciudad como Bogotá. Entonces todo eso se pierde y puede ser intervenido, como ya está pasando, por ejemplo, con el humedal Tibabuyes. Lo segundo es que no tiene un estudio epidemiológico, y ustedes saben que Bogotá ha ido cambiando
en el último año 3 veces de alerta amarilla a alerta naranja, y en el caso de Kennedy también ha sido más recurrente o más grave la situación por la confluencia de vientos que hay allá. Lo otro es que está diseñado sobre un censo elevado de 2005, porque fue un censo de muestreo y no bajo el último censo. ¿Esto qué pasa? Que da la necesidad que la ciudad crece 1 millón de habitantes más, por lo tanto se necesita construir vivienda, y cosa que no es cierta para la ciudad. Entonces donde encuentran los amigos del cemento es justamente en las zonas verdes para hacer sus edificios, pero realmente lo que hay detrás es todo un mercado inmobiliario, porque pues ellos son los dueños ahorita actual de la vivienda, que si se distribuyera de manera equitativa nos daríamos cuenta que la ciudad no necesita expandirse, no es una necesidad de la ciudad expandirse, y mucho menos lo que eso requiere en términos de región, como es la conurbación, es decir, que la ciudad se chupe otros municipios, y digamos en eso las áreas verdes juegan un papel de delimitación. Y lo otro que carece este POT, o que ya estamos viendo con preocupación, es que va ejecutando obras como la del humedal Tibabuyes o la que quiere dejar el señor Peñalosa, el Sendero de las Mariposas, que están en el anexo 7, pero aún no se ha aprobado el POT, y aún así se ve que el alcalde se empeña en cambiar los usos del suelo, porque en el caso del Sendero de las Mariposas el 86% del sendero está dentro de la reserva. Entonces, es talar árboles, es llenar de cemento, y en el caso de los Senderos de las Mariposas es todos los cerros, es decir, se acabarían las cuencas de la ciudad. De nuestros grifos no sale agua para tomar. Nuestros hijos no tienen donde estudiar. El aire que tenemos no es puro ni natural. Los deportistas no tienen donde entrenar. No hay hospitales donde nos puedan curar. Si sigo preguntando nunca voy a terminar, aunque de todas formas la respuesta sigue siendo SMART. SMART, fucking SMART. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la estrategia mediática encaminada a crear opinión favorable a la eliminación de la pensión sustitutiva. Bellacos. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, a los conceptos jurídicos en favor del sector financiero y en contra de los derechos y la libertad de los ciudadanos. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al presidente Duque por el inconsistente documento que presentó ante la ONU para acusar a Maduro de albergar terroristas en territorio venezolano. ¡Qué pinochín! ¡Qué pinochín! Pullas, pullas, pullas. Y muchas pullas, recontrapullas, al alcalde Peñalosa por la amenaza fascista de ingresar el SMAT a las universidades públicas, con el argumento que en Bogotá no podía haber territorios vedados para la autoridad. Esto es un puro veneno y persecución al pensamiento crítico. Cobardes. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la política extractivista de Duque, reflejada en el aumento de las emisiones de CO2 en la atmósfera colombiana. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas, a la sexta Asamblea Pedagógica Distrital convocada por el CEID-ADE, construyendo pedagogía, pensamiento crítico y formación política. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, por lograr que los docentes de este departamento reciban el pago de los días descontados en el paro de 2001 contra el acto legislativo 01. Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas, a la unidad y solidaridad de los estudiantes en defensa del derecho a la educación pública, a la autonomía universitaria y contra la corrupción. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al semanario Voz
por el camino recorrido en 62 años de incansable trabajo periodístico, consciente de su historia, de su papel en la transformación social y de los retos que implica el periodismo en la actualidad. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la Corte Suprema por el llamado a indagatoria del senador Álvaro Uribe Vélez en el caso de manipulación de testigos. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a Noticias 1, que superando las presiones de que fue víctima en los últimos meses, mantiene su independencia y esfuerzo por hacer periodismo investigativo. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a todos y cada uno de los integrantes de los equipos del periódico Voz, quienes con su trabajo hacen posible que el pueblo conozca la visión crítica de la realidad colombiana. Viva, 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 viva. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Mayela ni Juan Yete ni Juan, Voz Educadora ni Juan Washington, Namuno Tiguan, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Smart. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Si pedimos agua, nos mandan Smart. Pedimos educación, nos mandan Smart. Pedimos salud, nos mandan Smart. Exijo mis derechos y nos quieren matar. Y en Voz Educadora, la compañera María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE, con su informe nacional. Bienvenida, María Eugenia. Estamos en la Semana de Desarrollo Institucional, donde adelantamos procesos para crecer y formarnos para que eso contribuya a fortalecer nuestra conciencia de clase. Yo quiero agradecerle y abrazar a la audiencia de este excelente programa que cada 8 días nos da la oportunidad de expresarnos, de intercambiar ideas y lecturas frente al acontecer nacional e internacional, político, económico, social, cultural, ambiental. Es necesario entonces agradecer esa fidelidad de todos los compañeros y compañeras de la comunidad educativa que cada 8 días nos reunimos a escuchar y a tomar lo mejor de este excelente programa con comunicación alternativa, como es La Voz Educadora. Y estar en la Semana de Desarrollo Institucional significa trascender en los análisis que hagamos. Y movernos en el contexto de la escuela como territorio de paz significa entender que el 27 de octubre tenemos una obligación. Tiene que ver con la conciencia de clase, tiene que ver con el voto de clase que el magisterio bogotano y sus familias va a ir a depositar, donde se definirán los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados en la geografía nacional. Es decir, el 27 de octubre cambiará el mapa político de Colombia. ¿Cambiará en favor de la paz o cambiará en favor de la guerra? Pero más allá, pensamos que Bogotá es una ciudad muy hermosa, es la ciudad capital. En Bogotá todo el mundo cabe, pero no todo el mundo ama a Bogotá, una ciudad de las oportunidades, la capital de Colombia, el segundo espacio de poder en el país. Por eso necesitamos que el magisterio colombiano y bogotano esté pensando, ¿quiénes de esos candidatos y candidatas alternativos se está pensando una ciudad con la posibilidad de solucionar el tema de la movilización, el metro, las vías, la infraestructura? ¿Cómo se está pensando ese gobierno y qué nos ofrece con respecto del plan de ordenamiento territorial? ¿Está priorizando la civilización de cemento o está pensando en los humedales, en el medio ambiente, en la biodiversidad de una ciudad que necesita con urgencia salirle al paso a la contaminación, a la sobrepoblación? ¿Vamos a seguir privatizando la educación? Recuerden ustedes que el Consejo de Bogotá ya comprometió vigencias futuras para continuar estimulando la privatización de la educación. Recuerden que aquí hay un conflicto de jornada única, hay un maltrato a los docentes provisionales que no tienen estabilidad, pero que además tienen profundas dificultades en lo que tiene que ver con su ubicación en las instituciones educativas. ¿Está comprometido el gobierno que llega con la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones? ¿Está comprometido efectivamente con fortalecer las plantas de personal o menguarlas? Y la acción significa jugar y tomar posición, asumir posición con nuestro voto de conciencia en ese momento de poder local. Por eso entonces estamos llamando a ese maestro, esa maestra que detrás tiene
a unos padres de familia, a unos estudiantes. Hoy se moviliza Zonal Judicial, hoy se movilizan los transportadores, hoy se movilizan los estudiantes universitarios, los estudiantes del SENA. Es decir, todo el país se moviliza. Y se moviliza porque tienen claro y tenemos claro que el conflicto social no está resuelto. Y se moviliza porque tenemos claro que el conflicto armado de igual manera no está resuelto, que por el contrario nos están asesinando y vuelven trizas el acuerdo de paz, con fotos falsas que incluso lleva a nuestro presidente Duque a la ONU. En todo ese panorama, el magisterio tiene la palabra. El magisterio tiene que asumir posición y efectivamente somos actores sociales, somos actores políticos porque todo nuestro accionar es político y por eso entonces la invitación es a que en esta semana fortalezcamos nuestra conciencia de clase y entendamos que solamente la unidad con todos los sectores nos permitirá entrar a tomar acciones, a definir los cambios estructurales que nuestra sociedad requiere, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental. Por nuestra Pachamama, vamos todas y todos en unidad a avanzar porque el magisterio colombiano, al lado de todos los sectores, sí tiene la palabra. Abrazo a este extraordinario programa y abrazo a la oportunidad que día a día nos dan de hablar con nuestro excelente, guerrero magisterio bogotano. Actualidad. Actualidad. El señor Iván Duque atropella la división de poderes y atenta contra la autonomía de la rama judicial al no aceptar el juicio a Álvaro Uribe y rechazar la sentencia de Andrés Felipe Arias. La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza y denuncia las amenazas que el abogado Diego Cadena, a servicio de Álvaro Uribe, y su hermano hacen contra el periodista Daniel Coronel. El general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia del ejército, cayó por las fotos falsas que Duque presentó ante la ONU. Falta que respondan el ministro de Defensa y el canciller. La Procuraduría pone en duda investigaciones de Néstor Humberto Martínez, exfiscal, en el caso del testigo Pisano y su hijo muertos por beber cianuro. La Corte Suprema de Justicia ratificó la pena de 35 años de cárcel al general Arias Cabrales, responsable por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. En este gobierno continúa en aumento el desempleo, colocándose en agosto en el 11.4%, el más alto en los últimos 15 años. 391.000 personas perdieron su trabajo en este mes. Te daré patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP. Por una Bogotá humana, por una ciudad de derechos, por la justicia social para todos. Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada, maestros unitarios y William Agudelo invitan a toda la población a votar el 27 de octubre por las listas de la Colombia Humana, UP y Maíz. Marque el logo Colombia Humana, UP y Maíz para el Consejo de Bogotá. Patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama. Ahí no es UP, lo apoyo la UP, y a su programa. Para las juntas administradoras locales, busque a los candidatos de la UP en la lista de Colombia Humana, UP, Maíz. Para Ciudad Kennedy, Juan Carlos Rialpe, número 81. Para Fontibón, Javier Lizarazo, número 89. En Los Mártires, Mario Ávila, número 81. Recuerde, lista Colombia Humana, UP, Maíz. Mi nombre es Fidel Alfredo Ramírez Valiente y yo vengo del Colegio Brasilia Usme. Ok, Fidel, cuéntanos por qué es importante estar en el curso de formación sindical básico ABC 2019.
porque uno tiene que estar en permanente actualización, no solamente exigiéndole a mi dirigente que me obtenga beneficios o yendo a marchar, sino que yo también tenga claro qué se está peleando, por qué se está peleando, cómo se está peleando, qué es posible, y educar también a los otros compañeros de las instituciones donde uno trabaja. Mi nombre es Arminio Vargas, soy docente del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez. Lo del seminario del ABC sindical es muy valioso en este momento porque realmente es una escuela que forma en todo el sentido de la palabra, como es la situación de la educación pública en Colombia, la cuestión política, la cuestión social, cuáles son las condiciones laborales en que maestros y maestras trabajamos aquí en el país, y sobre todo lo que está pasando en nuestra Colombia, que es un baño de sangre con una serie de asesinatos de líderes sociales. Yo soy Marcela León Rojas, yo soy docente de la localidad de Usme. La importancia de la escuela radica en el reconocimiento de la historia, es saber cómo surgen los sindicatos, y para entender también hoy en día por qué nos indignamos cuando vamos a las calles, o cuestionarnos por qué seguimos reproduciendo los modelos de represión de los que tanto nosotros criticamos. Permite reflexionar sobre cómo estamos trabajando en el aula, qué estamos impartiendo a nuestros estudiantes y cómo estamos trabajando con nuestros compañeros en equipo para nuestro objetivo común, que es la educación. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Si pedimos agua, nos mandan SMART. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos por hoy, invitándolos a seguir buscando y presionando la unidad programática de los sectores alternativos, progresistas y de izquierda para detener las políticas privatizadoras en Bogotá. Es necesario seguir haciendo conciencia a nuestras comunidades para desarrollar ese pensamiento crítico que confronte la tergiversación de las ideas y la realidad que fomentan los medios de comunicación para mantener en el poder a los mismos gobiernos fascistas, corruptos y explotadoras. Escríbanos a vozeducadora@gmail.com. Feliz y merecida semana de descanso para todos. Un feliz descanso para todos. Lo que pasaba, mesa de diálogo, ahí lo cancelaba. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.